La mayoría sabe que hemos estado haciendo una serie del libro de Santiago. Este es el sermón número 12 sobre la carta. Y ha sido una carta, y es una carta muy práctica. Santiago se interesa más en cómo vive un cristiano que en lo que cree un cristiano. No es que no sea importante lo que cree, pero su énfasis es en cómo vive un cristiano. Él es de constante estímulo a lo largo de su epístola a que nosotros debemos vivir conforme a lo que hemos sido enseñados. Nuestra vida debe reflejar lo que nosotros decimos creer. Debe haber una consistencia entre lo que yo predico y lo que yo hago. Ese es el énfasis del libro de Santiago a lo largo de toda la carta prácticamente. Y uno de los aspectos centrales de la carta es aquella expresión que dice que una fe sin obras es una fe muerta. O sea, una fe que no se manifiesta en mi vida es una fe que no es real, es una fe muerta. Y en ese sentido, él nos trae hoy un tema tremendamente práctico de la manera como un cristiano debe ver el futuro y planificar el futuro. Cómo debemos nosotros, como hijos de Dios, relacionarnos con esa época de nuestra vida que está más adelante, que ese es el futuro. Algo que caracteriza a los cristianos, o debería caracterizar a los cristianos, es nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros no éramos creyentes y no éramos hijos de Dios, vivíamos nuestra vida según nuestro propio criterio, nuestra conveniencia. Hacíamos las cosas que nos parecían bien, tomábamos decisiones en función de lo que más nos convenía, en función de lo que más beneficio nos traía. Y hacíamos nuestros planes considerando el beneficio personal, a veces el beneficio económico o el beneficio familiar o lo que íbamos a obtener, lo que sea, pero vivíamos nuestra vida según nuestro propio criterio, nuestra propia prudencia. Cuando venimos al Señor, se supone que el propósito principal o uno de los objetivos principales de la vida cristiana es poner en práctica lo que Dios quiere y no lo que yo quiero en mi vida. Es decir, yo quiero vivir ahora no para mis deseos y conveniencias, sino para los propósitos de Dios. En otras palabras, el plan de mi vida debería determinarlo Dios y no yo. Y en ese sentido, Santiago trae una porción ahora delante de nosotros que tiene que ver precisamente con eso. ¿Cómo yo puedo planificar mi vida de tal manera que yo lleve a cabo los propósitos de Dios? Yo he titulado el sermón o el mensaje, planificando según la voluntad de Dios, planificando mi vida según la voluntad de Dios. Como les decía, que mi vida no responda y que mis planes no respondan a mi deseo anterior de satisfacerme yo mismo, sino a mi nuevo propósito de yo honrar a Dios, vivir para Dios y que mi vida le sea de gloria a Él. Esa es la idea central de esta porción de Santiago 4 que vamos a leer desde el versículo 13. 13 al 17 vamos a leer. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como les decía, es una porción muy práctica que tiene que ver con planificar, con poner por obra lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y hay 4 aspectos que yo quisiera que viéramos en estos 5 versículos. Lo voy a listar de tal manera que podamos entrar más adelante en cada uno de ellos. El primer aspecto es cómo Santiago expone esta planificación arrogante, como él le llama. Fíjense la palabra que él usa en el versículo 16, dice, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. A esta práctica que ellos tenían de planificar sin Dios, él le llama planificación arrogante. Y él lo primero que hace es que la expone, la presenta. ¿En qué consiste la planificación arrogante? Y ese es el primer aspecto que está en el versículo 3. El segundo aspecto es la planificación arrogante confrontada.
Él no solamente la expone, ahora Él la confronta. Él dice, esto no está bien por esta y esta razón. Y eso está en el versículo 14 y lo vamos a ver más adelante. Luego de exponerla y confrontarla, Él pasa a una sentencia sobre la planificación arrogante. Y eso está en los versos 16 y 17. Y Él le llama pecado a esta forma de ver la vida sin Dios. Y esa es su sentencia, ese es su veredicto sobre la planificación arrogante. Y por último, la planificación arrogante abandonada, que es el llamado que Él le hace en el versículo 15 a que deberíamos planificar. Debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense entonces cómo Él la expone, cómo Él luego la confronta, cómo la sentencia y cómo luego exhorta a que sea abandonada esa práctica de ver la vida sin que Dios forme parte de nuestros planes. El primer aspecto entonces de esta planificación arrogante, cómo la expone el versículo 13, es donde Él la detalla y la expone. Oíd ahora lo que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Santiago se está refiriendo de manera ilustrada a la práctica de algunos, probablemente comerciantes de la iglesia a la que él le escribe, de las iglesias a las que él escribe, donde ellos estaban viendo el futuro y tenían tantos planes con tantas certezas delante, y esa era su manera de hablar. Bueno, yo me voy mañana, pasado, me voy a tal cual ciudad, voy a estar allá un año, voy a hacer negocio y tendré ganancia. Esa forma de planificar, que en sí no está mal, como vamos a ver más adelante, pero hay un problema con esta forma de planificar. Y él comienza diciéndoles, oíd ahora los que decís. Es una manera distinta como Santiago comienza esta exhortación. La mayoría de las exhortaciones de Santiago en todo su libro comienzan con hermanos, hermanos míos, reflejando esa noción de calidez, de hermandad que él quiere transmitir. En este caso, en el original, la expresión oíd ahora es brusca, es tosca. Es como si yo dijera en el español, ¿qué te pasa? Tú no estás viviendo como se supone que debe estar viviendo. Parece que era algo común en estos comerciantes y estas personas el ver la vida sin que Dios formara parte de sus planes, sin que mencionaran si Dios quiere, si Dios lo permite, vamos a ver qué Dios nos dice, vamos a orar. No, ellos estaban planificando la vida según sus propios criterios. Y a la luz de la palabra, eso es reprochable en la vida de un cristiano. ¿Cómo yo voy a ver hacia adelante mi vida y no voy a considerar la voluntad de Dios o los propósitos de Dios en lo que yo estoy haciendo o planificando? De ahí la reprensión de Santiago al decirles, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás planificando y haciendo las cosas de esa manera? Y ellos comienzan entonces a decir, hoy o mañana iremos, y hay 5 aspectos que ellos señalan que ellos están planificando. Hoy o mañana dicen el tiempo en el que se van a ir. Dicen, iremos a tal o cual ciudad, dicen el lugar donde van a ir. No solamente ellos estaban ciertos en el tiempo, estaban ciertos en el lugar. Estaban ciertos también en el periodo. Vamos a pasar un año allá. Luego dicen lo que van a hacer, vamos a comprar, vamos a vender. Y no solamente estaban seguros de todos esos detalles, estaban seguros del resultado y vamos a obtener ganancia. Una planificación arrogante, pensando que tienen control de todos los aspectos de la vida, que no hay nada que se salga de su control, como si Dios no tuviera nada que decir con relación a cada uno de estos puntos en su planificación. Pero así detalla Santiago la planificación arrogante que muchos de nosotros a veces también hacemos. Son hombres estos hechos según su propio esfuerzo, gente que se hace con el sudor de su frente, gente que siente que no le debe nada a nadie, que ha logrado llegar donde está por su propia capacidad de planificar y su propia capacidad de trabajar. Gente que entiende que se merece lo que tiene, que sabe lo que hace. Gente orgullosa. Pero esto no se ve así en el mundo. En el mundo se ve esta gente como gente ambiciosa, como gente emprendedora. Pero a los ojos de Dios, esto no es más que un arrogante. Y el problema, ojo hermanos, no era la actividad comercial. Muchos autores han dicho que lo que Santiago está señalando es que esta gente lo que estaba interesado era en comprar y vender y hacer negocio. No, ese no es su señalamiento. Él no dice no hagan eso. El problema que Santiago señala es más que la actividad, es la actitud con la que yo hago tal o cual cosa. Ni siquiera era hacer dinero el problema.
En ningún momento la Biblia condena el hacer dinero, siempre y cuando lo hagamos de una manera digna y honesta. Tampoco era ese el problema, no era la tarea de planificar. De hecho, la Biblia habla de que debemos planificar. El problema era la actitud de considerar su vida y su futuro, pensar en todos los elementos, faltándole un detalle: Dios. Como si pudiéramos llamarle detalle. Faltó Dios. El problema de esta declaración, esta planificación, no era lo que decía, era lo que no decía. No era lo que incluía, era lo que dejaba fuera. Es que Dios no está en la ecuación. Es que Dios no forma parte de tus decisiones. Es que cuando tú tomas decisiones y ves hacia adelante, tú lo único que piensas es en tu beneficio, en tu comodidad, en tu conveniencia. Tú no piensas de qué manera Dios va a ser, digamos, de alguna manera glorificado a través de esto. Tú no piensas de qué manera va a tener esto un impacto en mi familia. Tú no estás pensando en los propósitos de Dios en la medida que tú caminas por la vida. Planifico según mis propios criterios. Y había un peligro que esta gente estaba enfrentando que es muy típico para aquellos que disponen de cierta cantidad de recursos económicos. Esta gente obviamente tenía dinero. Porque el hacer un plan como es, el desplazarse de una ciudad a otra, establecerse un año en una ciudad, montar un negocio, eso requería recursos. Y es común que en el que tiene dinero piensa que si tiene dinero para hacer algo, tiene el permiso de Dios para hacerlo. Y eso no es así. Tengo dinero para montar un negocio, no hay problema, lo monto. Tengo dinero para cambiar mi carro, no hay problema, lo compro. Tengo dinero para hacer tal o cual cosa, lo hago. ¿Qué tentación tenemos o tienen aquellos que disponen de cierta cantidad de recursos al pensar que el tener o disponer de los recursos para hacer algo implica el permiso de Dios para hacerlo? Y no es así. No es así. Dios tiene una voluntad específica en nuestra vida con relación a cada decisión. Y cada decisión debe ser consultada, aún yo tenga los recursos económicos para llevar a cabo lo que me propongo. Es vivir una vida sometido a los propósitos de Dios, aunque yo piense que soy el dueño de mi destino. Porque no lo soy al final. No lo soy. Lo primero que Santiago hace entonces es exponer. Miren lo que esta gente está haciendo. Lo expone, ahora lo confronta. El versículo 14 es una confrontación de por qué esa actitud es necia, es arrogante, es absurda. Versículo 14. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En primer lugar, Santiago le dice: primero, ustedes no saben lo que va a pasar. Literalmente, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Ustedes no saben si eso va a ser así. Ustedes no saben si se van a ir mañana. Ustedes no saben si esa va a ser la ciudad. Ustedes no saben si van a llegar ahí ni siquiera. Ustedes no saben si el negocio que ustedes quieren poner ya lo puso otro. Ustedes no saben si van a obtener beneficio. ¿De dónde viene esa arrogancia? Eso es una arrogancia absurda, pretenciosa. ¿Y de dónde es pretenciosa? Claro, es pretenciosa en el sentido de que esta gente pretende que sabe lo que no sabe. Es pretenciosa. Es arrogante. Y por esa razón Santiago la confronta. Lo primero que le dice: ustedes no conocen los desvíos de la vida, las incertidumbres de la vida. Solo Dios conoce eso. Solo Dios conoce los detalles. Deberían ustedes estar en sujeción y sumisión a sus planes y no ustedes planificando de la manera tan específica como lo están haciendo, sin buscar su ayuda, su dirección y su guía. Y yo diría que es una bendición que el ser humano no conozca su futuro. Si a mí me entregaran mi vida en un libro y me dijeran: mire, esa es tu vida, pasado, presente y futuro, le pido a Dios que me dé la fuerza para aguantar la tentación de abrirlo. Yo no quiero conocer mi futuro. Preocupaciones que me va a traer. Imagínense que en mi futuro, en 4 meses, se proyecta que yo voy a tener una gran tristeza. Si lo leo y lo veo, mi tristeza comienza hoy. ¿Cierto? Pero supónganse ustedes que en 4 meses no es una gran tristeza, es una gran felicidad lo que voy a tener. Hoy comienza mi ansiedad, porque quiero que llegue.
conocer el futuro o nos entristece o nos ansía o nos inquieta. Es una bendición no conocerla. Qué bueno que está en las manos de Dios y que podemos vivir día a día, caminar día a día con Él. Lo primero que Santiago le dice, ustedes no saben lo que va a pasar mañana. Y lo segundo que le dice es que ustedes son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Su vida es frágil. Primero, ustedes no saben si esos detalles se van a dar así. Pero segundo, ustedes no saben si van a morir. Ustedes pueden decir, bueno, pero es un poco trágico. ¿Trágico? ¿Ustedes creen que la gente no se muere de repente? Hasta el más joven lo hace, cuando menos se espera. La vida es frágil. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Así es la vida. Tu vida, mi vida es así. Yo que creo que no me voy a morir, que estoy bien, que estoy en salud, que estoy tomando mi protección, que me pongo mi cinturón, que ando en un carro seguro, me mato rebalando en una escalera. Es así la vida. La vida debería ser depositada en las manos del Señor, confiado en sus propósitos, esperando nosotros su dirección y su luz verde para hacer lo que tengamos que hacer y planificar según sus propósitos. Y ahí entonces Él confronta esta actitud de esta gente. Primero la expone, luego la confronta, luego la sentencia. Miren lo que dice Santiago en el versículo 16 y 17 con relación a esta actitud. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuál es la sentencia de Santiago sobre esta actitud? Primero, es malo. Una jactancia que es mala, en el original implica moralmente corrupta. ¿Por qué? Porque es orgullosa. Porque pretende lograr algo y saber algo que no sabe. Por esa razón es orgullosa y es corrupta. Pero además de eso, constituye un pecado, pues sabiendo que tenemos que incluir a Dios en nuestros planes, no lo incluimos. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Es pecado. Esta arrogancia de la que Santiago habla, esta gente no solamente dejaba a Dios fuera, era que se enorgullecía de que ellos podían planificar de esa manera. Era que se jactaban de que yo sé lo que hago. Yo sé lo que voy a hacer. En una ocasión, hace unos años, y cuento esta ilustración con el peligro siempre de haber contado la ilustración varias veces y caer como en la falta de interés, pero hay otro aspecto de mi vida, de un aspecto de mi vida que yo quiero señalarles o ilustrar este punto con eso. Hace unos años yo me voy a Chicago, como ustedes saben, a estudiar teología, a estudiar pastorado y yo tenía mi plan muy cuadradito. Yo le había dicho a mi esposa, me había sentado con ella, mira, ya el plan está aquí. O sea, le estoy parafraseando lo que le dije, pero este es el plan. Nos vamos para Chicago, ponemos el apartamento en venta, el apartamento se vende entre tanto y tanto, se va a vender más o menos en tantos meses, con ese dinero construimos otro. Cuando vengamos, más o menos en un año, el otro apartamento está terminado, nos mudamos, cuadrado. Y yo se lo conté a varias gente. Se lo contaba y la gente decía, oye, qué bien, que yo soy, gracias al Señor. Todo cuadrado. Yo no le pregunté al Señor si ese era su plan, honestamente. Yo no esperé, yo pensé, asumí, bueno, yo me voy a estudiar para pastor. ¿Cómo el Señor no va a apoyar mi plan? No se trata de eso. Y precisamente en mi primer plan como pastor, el Señor me dice, no eres tú que está en control, sino yo. El apartamento no se vendió cuando yo pensé, no se vendió en lo que yo pensé, el otro no se construyó cuando yo pensé, y muchas fueron las lecciones. Obviamente fue una actitud arrogante de mi parte pensar que Dios iba a doblegar a lo que yo quería o pensaba o necesitaba en ese momento, y Dios me dijo, no eres tú que tienes el control, soy yo. Y fue una presunción orgullosa y arrogante de mi parte hacer eso de esa manera. Es pecado. Yo sabía
que yo debía buscar la dirección del Señor. Yo lo sabía y no lo hice. Fue orgulloso, fue pecado al haber omitido la consulta a Dios. Y hay un aspecto aquí que está en el versículo 17 que no quiero pasar por alto porque es tremendamente importante, y es la definición, la nueva definición que Santiago da de pecado. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En este contexto, lo que implica es aquel que sabe que debe planificar con Dios y no planifica con Dios, está pecando. Pero esta definición tiene una aplicación mucho más amplia. Nosotros normalmente entendemos la santidad como el rechazo de actos pecaminosos, el yo no cometer actos pecaminosos. Así que nosotros nos relacionamos con el pecado y decimos santidad es no hacer ciertas cosas. Y esta definición nos dice, no, santidad es mucho más que no hacer ciertas cosas. Santidad no es solamente no hacer lo malo, es hacer lo bueno también. Y cuando yo no hago lo bueno, yo estoy pecando también. Lo primero, no hacer lo malo, son pecados de comisión. Cuando yo mato a alguien, yo he cometido un adulterio. Eso es un pecado de comisión. Pero este pecado que está aquí no es de comisión, es de omisión. Es yo no hacer lo que tenía que hacer. Quizás yo no lo maté, no cometí el pecado de comisión, pero quizás yo no lo amé como debía amarlo. Ese es un pecado de omisión. ¿Se dan cuenta? Los 10 mandamientos tienen dos aspectos. Tienen el aspecto de comisión, no matarás, no adulterarás, no mentirás, y esas cosas, ¿verdad? Yo las debo cumplir y no las debo cometer, perdón. Pero hay otro aspecto también de omisión que nosotros nos quemamos todos ahí. Porque los 10 mandamientos nos llaman no solamente a no matar, a no mentir, a no adulterar, sino a amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y cuando yo no hago eso, estoy pecando también, aunque no mate a mi prójimo, aunque no le mienta a mi prójimo, aunque no. ¿Se dan cuenta? Pecado de omisión. Y eso es enormemente importante que lo entendamos. La santidad no es solamente el no hacer ciertas cosas, es procurar la virtud positivamente, acercarnos a Dios, pensar en lo puro, pensar en lo honesto, pensar en lo digno, buscar su presencia, comunión con Él, amar al otro como debe ser amado, amar a Dios como debe ser amado. Son actos positivos de santidad, no de rechazo al pecado. Y cuando yo me evalúo a la luz de esa definición, yo me quedo muy corto. Yo no solamente, sí, yo he cometido pecados y hay muchos que no he cometido, pero hay muchas cosas, muchos pecados de omisión que yo he dejado de hacer. Yo he dejado de amar, de obedecer a mis padres, yo he dejado de ministrarle a mis vecinos, yo he dejado de ser con el prójimo como yo quiero que sean conmigo, yo he dejado de honrar a Dios como Él debe ser honrado, yo he dejado de hacer muchas de esas cosas, aunque no haya matado, ni robado, ni adulterado. Y bajo ese estándar estamos todos fritos, quemados. Esa es la razón por la que en 2 Corintios 5:21, oigan cómo define Pablo el evangelio de Jesucristo. Dice, al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Él cargó mi pecado, el pecado que yo había cometido, lo cargó, y la buena obra que yo no había hecho, Cristo lo cargó, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Lo primero fue que Cristo no conoció pecado, pero le fue transferido mi pecado. ¿Para qué? Para que su justicia, lo bien que Él caminó, lo recto que Él caminó, lo santo que Él caminó, su justicia, lo bueno que Él hizo, me sea transferida a mí. Muchos teólogos le llaman la doble transferencia. Mi transferencia a Cristo de mi pecado y la transferencia de Cristo hacia mí de su justicia. Ese es el evangelio. Y eso se recibe por fe. Yo no llego a ser justo delante de Dios. Yo nunca, ni tú nunca llegarás a una vida donde tú no cometas pecado ni omitas cosas buenas que hacer. Tú siempre estarás o cometiendo pecado o omitiendo cosas buenas. Siempre, desde que uno nace. Esa es la razón por la que tenemos que recurrir a Cristo y pedir perdón y decir, Señor, yo me arrepiento porque yo me he dado cuenta que yo o cometo pecado o omito cosas buenas y estoy pecando igual. Necesito tu salvación, necesito tu redención.
Lo primero entonces que Santiago hace es exponer esta planificación arrogante. Lo segundo que hace, luego de exponer la planificación, es confrontarla en el versículo 14. Ahora la sentencia es pecado, porque hacer eso sin considerar a Dios es pecado. Y luego sugiere que la abandonemos, la planificación arrogante abandonada. En el versículo 15, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Más bien, a diferencia de esto, deberíais decir si el Señor quiere. Y no pensemos que lo que Santiago está diciendo es que antes de cada plan debemos ponerle adelante la frasecita si Dios quiere. Y hacemos de eso una disciplina religiosa, un dicho. No, si Dios quiere. No, si Dios quiere. Esto no se refiere a una expresión verbal de si Dios quiere, se refiere a una actitud de corazón, de sumisión a si Dios quiere. Hay gente que lo dice y no tiene esa actitud. Hay gente que no lo dice y tiene la actitud. Se refiere a esa actitud interna donde yo me sujeto a los propósitos de Dios y yo estoy literalmente sometido a lo que Él quiera. Yo puedo planificar mi vida, yo puedo pensar hacia adelante, pero nunca pensar que yo tengo el total control de esas cosas. Yo tengo siempre que mantener mi futuro viéndolo con una flexibilidad gozosa. Señor, tú lo quieres cambiar, tú lo puedes cambiar. Yo lo puedo planificar hasta donde puedo ver, pero si tú cambias el plan, pues tú cambias el plan. Tú sabes lo que es mejor. A veces hacemos nuestros planes, nos aferramos a ellos y un desvío del plan produce ansiedad, produce tristeza, produce frustración. No estamos verdaderamente sometidos a lo que Dios quiera, porque Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede cambiarme a mí, Dios puede cambiar a la gente que está alrededor. Dios puede cambiar muchas cosas, Él es soberano. Y si Él es soberano, yo tengo que aceptar sus cambios gozosamente. Así abandono esta planificación arrogante con una actitud de corazón donde yo dispongo mi vida en los propósitos de Dios. Y voy más allá. Esto no es solamente planificar y que se haga si Dios quiere. Es que yo voy a buscar lo que Dios quiere para yo hacerlo. Ok. No son mis planes. Estos son mis planes. Si Dios quiere se hacen. No. ¿Cuáles son tus planes? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Esa es la actitud verdaderamente sometida a los propósitos de Dios. Entonces Santiago expone toda esta actitud orgullosa, arrogante, jactanciosa, del que piensa que tiene control de su vida, del que cree que se las sabe todas, del que tiene todos los detalles planificados y cuando las cosas no salen bien comienza a torcer brazos para que las cosas salgan a su manera. Le llama arrogante, le llama jactanciosos. Les dice, están en pecado, requieren arrepentimiento, humillación delante de los propósitos de Dios. Todo esto nos está diciendo en este pasaje. Algunas aplicaciones útiles para nosotros, que yo creo que se derivan del pasaje y no estaban directamente ahí visibles, pero quisiera ya terminar con algunas aplicaciones útiles para nosotros. Lo primero que quiero que vean es que la ilustración que Santiago usa tiene que ver con los negocios. Y yo no creo que sea casual eso. Es posible que tenga que ver con que había gente ahí que estaba planificando sus negocios de esa manera. Pero qué bueno que fueron los negocios. Porque ese es un área donde muchos de nosotros pensamos que Dios no tiene que ver con eso. Que Dios tiene que ver con la iglesia, con la familia, que los negocios, tú sabes, eso es una selva allá afuera, entonces lo hacemos nosotros. No, porque imagínate, si yo vivo y hago lo que la iglesia me dice que haga, no subsisto. Qué interesante que Santiago dice, tu planificación en los negocios debe estar sujeta a los propósitos de Dios. Aún los negocios, algo tan mundano, aún el ganar dinero, algo tan mundano, digo comillas, porque toda nuestra vida es sagrada si somos sus hijos. Es sagrado cómo tú te levantas, qué tú comes, dónde tú gastas, dónde tú vas, es sagrado lo que tú haces. Eres su hijo, eres su representante. Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todos los aspectos de la vida deben estar rendidos a lo que Dios quiere. Yo debo tratar de introducir principios bíblicos en todo lo que yo hago.
en cómo yo funciono. El segundo aspecto que yo quiero señalar ya a manera de aplicación, ¿cómo podemos nosotros planificar con Dios? En términos prácticos, ok, ¿cómo lo introducimos? Aparte del si Dios quiere, ¿qué más hacemos? Aparte de eso, bueno, algunas sugerencias para planificar con Dios. Lo primero es, propongámonos obedecer la voluntad revelada de Dios. ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros queremos saber qué Dios quiere que nosotros hagamos como negocio, pero estamos en franca desobediencia en ciertas áreas, en franca desobediencia que sabemos que tenemos que arreglar. Entonces mi sugerencia es, comencemos por obedecer lo que conocemos que Dios quiere. Comencemos por obedecer en nuestro hogar, en nuestras relaciones con los demás, en nuestro compromiso con el Señor. Comencemos por obedecer en esas áreas donde sabemos lo que Dios quiere. Y cuando comencemos a obedecer en las áreas que han sido reveladas, que sabemos claramente qué es lo que Dios quiere, cuál es el estándar de padre, cuál es el estándar de ciudadano que Dios espera, cuando comencemos a obedecer ahí, nos será mucho más fácil, será mucho más claro para nosotros lo que Dios quiere en otras áreas de nuestra vida. Pero queremos más dirección sin haber obedecido las direcciones que ya se nos han entregado. Y así no funciona Dios. Dios dice, pero ¿por qué te voy a dar más información y más dirección si lo que te he dicho tú no lo obedeces? Segundo, tenemos que aprender a incorporar otros criterios al tomar decisiones, que no sea simplemente conveniencia o ganar dinero o comodidad, ese tipo de cosas típicas. Vamos a cambiar de trabajo y la pregunta es, ¿me están pagando más o me están pagando menos? Esa es la pregunta básicamente que se hace casi todo el mundo. Entre otras cosas, ¿cómo impacta mi carrera profesional? ¿Cómo impacta mi currículum? Pero hay otros criterios importantes para el Hijo de Dios al tomar decisiones. Si yo me cambio de trabajo, si me cambio de ciudad, ¿qué impacto tendrá eso en el estado espiritual de mi corazón? ¿Qué va a pasar con mi crecimiento espiritual? Con mi conocimiento de la palabra. Ok, me voy a ir a un empleo que me van a pagar 4 veces más, pero ahí no hay una iglesia que me pueda nutrir. ¿Saben que la gente cambia de ciudad y de país por una empresa y no por una iglesia? Piensen eso bien y razonen a ver si eso tiene sentido. Me cambio por lo que representa más beneficio económico, pero no por lo que representa más beneficio espiritual. No estamos usando los criterios de Dios para evaluar las decisiones. Ese es un aspecto. ¿Cuál es la rentabilidad espiritual de esta decisión? ¿Crezco yo? ¿Crecen otros con esto? ¿Cuál es el impacto emocional sobre mí, sobre mi familia de esta decisión? De lo que yo quiero hacer. ¿Me violenta a llevar algún principio? Esta decisión que estoy tomando, ¿hay algún principio que yo he decidido creer y que está revelado en la palabra que me lo lleva a violentar? Fíjense que el Hijo de Dios debe tener mucho más criterios que el ser humano común al tomar decisiones si queremos hacer lo que Dios quiere. El si Dios quiere es mucho más que un si Dios quiere. Todas estas cosas nos ayudan a dirigirnos en ese sentido. Otro aspecto podría ser también, y tiene que ser, en que yo me proponga intencionalmente en buscar la voluntad de Dios para mi vida. A veces queremos hacer lo que Dios trae a nosotros, pero ¿cuántas veces nos proponemos hacer algo en pro del reino de Dios? Este año, además de dieta, además del inglés que voy a aprender, ¿qué voy a hacer para la salud de mi alma? ¿Cuántos libros voy a leer? ¿Cuántas veces me voy a leer la Biblia? ¿Qué tipo de comunión voy a establecer con la iglesia? ¿Me voy a integrar finalmente a la iglesia o no? Intencionalmente en la búsqueda, ¿cómo voy a contribuir con que otros conozcan de Cristo? ¿Qué voy a hacer con mis vecinos? ¿Qué voy a hacer con mi comunidad? ¿Cómo puedo contribuir? Buscar intencionalmente los propósitos de Dios. Hermanos, en ese camino Dios irá hablando mucho a muchos de nosotros. Una sugerencia en esa planificación es que practiquemos más la posposición de las cosas. No la negligencia, no me confundan. No que seamos negligentes, pero a veces somos muy impulsivos al tomar decisiones. Pensamos que está bien, nos convencemos de que está bien. Esa es la persona que yo quiero para casarme. ¡Fum, fum! Se casa.
pero Dios mío. Pastor, yo me quiero casar porque ya estamos decididos. ¿Ustedes se conocen? Bueno, sí, ya. Ella y yo, cuando hablamos sentimos que nos conocemos desde siempre. Desde siempre nos conocemos. Ok. Y así, otras decisiones. La posposición es algo muy bueno. Pon las cosas en remojo. Espera. Consulta con otros. Ora. En ese proceso no te va a bajar una luz del cielo. Pero ojo, Dios, a través de su sabiduría, va a iluminar tu camino. Te va a ir dando otros elementos, otros aspectos, mostrándote cosas. Y tú vas a decir, pero no es quizá la persona. Pero ve despacio. Piénsalo, razónalo. Y por último, en ese proceso, en todo lo que hemos dicho, obedezcamos a la voluntad revelada, usemos otros criterios para tomar decisiones, busquemos intencionalmente hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, pospongamos cosas a veces, consultando y demás. Por último, ya lo mencioné, pero quiero recalcarlo, mantengamos siempre una mano abierta con nuestros planes, una mano abierta con Dios. Señor, tú eres dueño de mi vida, estos son mis planes, te los entrego, si tú lo quieres cambiar, tú lo puedes cambiar. Yo voy a hacer todo lo que pueda para llevarlos a cabo, pero tú eres soberano. Cuando tú los cambies, yo no voy a ser un recalcitrante, un intransigente, un quejón. Yo voy a aceptar tu cambio y voy a buscar de qué manera yo puedo seguirte en esa dirección que tú estás trazando ahora para mí. Y ojalá sea esa la actitud. Si Dios quiere, que Dios quiera hacer esto en nosotros, de convertirnos de planificadores arrogantes a planificadores sujetos a sus propósitos y voluntad. El Señor nos bendiga.